Un saludo amigos, buenas noches. Bienvenidos a Crónica de la Iglesia, el espacio semanal con el que repasamos cada 7 días y en esta misma sintonía la actualidad más reciente de la Iglesia diocesana que peregrina en Toledo. Les invitamos a que tomen parte de esta hora escasa en la que les brindamos solo algunos de los contenidos más relevantes que han tenido que ver con nuestra iglesia local. Lo hacemos con el mismo deseo de siempre, el de que conozcan mejor a nuestra Madre la Iglesia y la quieran cada día más. Esperamos que sea de su agrado. Pasen y vean. La semana pasada terminaba con la firma por parte del señor arzobispo de los nombramientos de los responsables de una nueva realidad que en el fondo no es sino la consolidación de algunas iniciativas previas con la que se aspira a que la difusión de la espiritualidad del corazón de Jesús para todo el mundo tenga en Toledo su epicentro. Se trata del Instituto del Corazón de Cristo, cuya constitución ya la aprobó el arzobispo el pasado 15 de agosto y que presidirá en lo sucesivo el sacerdote toledano José María Alsina. En la solemnidad de la Asunción de la Virgen, el pasado 15 de agosto se producía la erección canónica del Instituto del Corazón de Cristo en la Archidiócesis de Toledo y la aprobación de sus estatutos. Podemos decir que es como el fin de una etapa. Esa etapa comenzó con la preparación de los nuevos estatutos del Instituto del Corazón de Cristo, la constitución del Instituto del Corazón de Cristo con los miembros fundadores, que se convocaron para el día 12 de septiembre, y ese día se procedió a la elección por votación de los miembros de la Comisión Permanente. Los miembros de la Comisión Permanente tienen que ser votados, el presidente, el vicepresidente, el secretario, el tesorero y el consiliario tienen que ser nombrados además por el arzobispo. El 1 de octubre el señor arzobispo ha firmado los nombramientos de la Comisión Permanente del Instituto. El arzobispo ha procedido a la firma de estos nombramientos y con esta firma, teniendo además los vocales que habían sido designados por parte de los miembros de la Asamblea, ya queda constituido el Instituto. Por lo tanto, hoy podemos decir que comienza formalmente la vida de la Iglesia el camino del Instituto del Corazón de Cristo aquí en la diócesis de Toledo. El Instituto del Corazón de Cristo es una asociación pública de fieles que surge con el deseo de ofrecer un organismo de comunión para toda la espiritualidad que brota de la manifestación del corazón de Jesucristo en la vida de la Iglesia. No es más que dar a conocer, tal como presenta el Magisterio de la Iglesia, el corazón de Jesús, hacerlo a través de la coordinación de todas las instituciones que están en torno a esta espiritualidad y a esta devoción en todo el mundo, o por lo menos ese es nuestro objetivo. Y luego también pues organizar todo lo que antes también se organizaba, encuentros, congresos, simposios, ejercicios espirituales, retiros, cursos de oración. Nace así esta nueva realidad en nuestra archidiócesis para la difusión de la espiritualidad del corazón de Cristo desde Toledo y España a todo el mundo. También a finales de semana, la Fundación Eurocaja Rural entregaba a Cáritas Diocesana los algo más de 11.000 euros recaudados en la última prueba celebrada en Toledo a finales de junio con motivo de la carrera virtual solidaria. Esta ayuda va a ir destinada al proyecto Cor Jesu, la red de economatos promovida por el señor arzobispo, con la que la diócesis se va a embarcar en una red de casi una veintena de establecimientos con los que queremos que las personas más vulnerables no sean estigmatizadas por su pobreza. La carrera solidaria virtual de Eurocaja Rural permitirá financiar parte del proyecto Cor Jesu de Cáritas Diocesana. La Fundación ha entregado a Cáritas un cheque de 11.000 euros con el dinero recaudado en esta prueba celebrada a finales de junio. Un acto en el que ha participado el presidente de Eurocaja Rural, Javier López, y el señor arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro. En esta situación que vivimos de pandemia, de crisis económica generalizada, pues Cáritas sigue ofertando todas sus fuerzas, su capacidad de ayudar, y en este sentido, pues ahora mismo que acabamos de hacer este acto y este gesto, pues tantas y tantas instituciones en este sentido como ayudan a la Iglesia a cumplir a través de Cáritas esta misión. Nosotros no podemos dejar a los pobres solos, no podemos dejar a la gente necesitada abandonada, sino que tenemos que seguir haciendo esta magnífica labor que hace Cáritas. La donación permitirá atender a los más pobres, que es una de las líneas prioritarias del Plan Pastoral Diocesano para este curso, y lo hará a través de la red de economatos. Es un proyecto que trata de canalizar la entrega de alimentos de la forma más digna posible, al menos como la Iglesia quiere hacer las cosas, entregando los alimentos, pero también acompañando en todas las áreas de la vida de las personas. Sabemos que es una situación difícil, pero queremos que las personas más pobres, las personas empobrecidas,
pues no sean tampoco estigmatizadas por su situación de pobreza, ¿no? Sino que de forma muy discreta acudan a estos economatos sin que se note, ¿no? Y además que puedan elegir la comida que realmente necesitan para su hogar, para su familia. El proyecto Cor Jesu incluye la puesta en marcha de 18 economatos. Esta red de economatos, que actualmente está funcionando con 4 economatos, muy rápidamente se va a ampliar, probablemente en este mes de octubre, que hoy comenzamos, con 2 nuevos economatos. En noviembre tenemos también pensado abrir entre 3 y 5 economatos, y con toda seguridad antes de diciembre tendremos 7 nuevos economatos abiertos, y luego en una fase cuarta, a partir de enero, en el primer trimestre del año 2021, abriremos los demás. A finales de octubre se inaugurará el economato de Yepes y el segundo de Toledo. El arzobispo de Toledo, acompañado por el recién nombrado delegado de Pastoral por el Cuidado de la Creación, iniciaba el pasado sábado el Camino a Guadalupe por los Montes de Toledo. El itinerario comenzó en el Puente de San Martín y tras encomendarse a la Virgen de Guadalupe, don Francisco y representantes de distintas delegaciones diocesanas y algunos secretariados iniciaron un pequeño recorrido del primer tramo de la peregrinación, que tal y como sugieren, se realizará durante 16 etapas a lo largo de todo el curso pastoral. Que el Señor bendiga este bastón, este bordón de peregrino, para que sigamos cada uno de nosotros al encuentro de la Madre para llegar a Jesucristo, camino de la vida verdadera, y que después de este caminar vivamos en el gozo y la alegría de anunciar el Evangelio. Con esta bendición comenzaba el sábado en el Puente de San Martín una de las actividades de la nueva Delegación Pastoral para el Cuidado de la Creación. El objetivo, promover los caminos de peregrinación a Guadalupe en este año santo jubilar. Estas iniciativas lo que hacen es fortalecer un poco lo que es el peregrinar, el caminar juntos hacia el encuentro, como dice don Francisco, el hogar de María, el hogar de sanación. Y lo que conseguimos con esta iniciativa es añadir a un valor histórico, valor cultural del Camino a Guadalupe, el valor medioambiental y natural de los parajes por los que transcurre. A primera hora de la mañana, representantes de diferentes delegaciones y secretariados diocesanos comenzaron a caminar juntos en esta primera etapa del Camino de Guadalupe que va desde Toledo a Guadamur. Somos una delegación más del Arzobispado de Toledo y fruto del plan pastoral donde don Francisco nos anima a impulsar en este año jubilar el Camino a Guadalupe, nuestra delegación, como no puede ser menos, pues quiere apoyar esta iniciativa y este deseo de don Francisco. Y nuestra idiosincrasia, nuestra sensibilidad es potenciar el gusto y la contemplación de la naturaleza, y eso es lo que queremos incorporar en este caminar. Un camino que, en palabras del señor arzobispo de Toledo, debe despertar en los peregrinos deseos de conversión. Y yo creo que esto es una bendición de Dios para toda la diócesis, la archidiócesis de Toledo y sobre todo para también la ciudad episcopal de Toledo y estos pueblos que se van a ir punto por punto como en distintas etapas hasta llegar a Guadalupe. Ojalá en la peregrinación vivamos ese deseo de conversión, de cambiar el corazón, para cuando llegamos allá a la casa de la Madre, vivamos la alegría y el gozo de la reconciliación y el encuentro con su Hijo en la Eucaristía, centro, cumbre y culmen de la vida cristiana. El camino a Guadalupe por los Montes de Toledo transcurre por Guadamur, Polán, Noez, Totanés, Gálvez, Menasalvas, Navahermosa, Los Navalmorales, Espinoso del Rey, Robledo del Mazo, Buenas Bodas, Gargantilla, Campillo de la Jara, Puerto de San Vicente y Alía. Y este sábado se realizó la primera de las 16 etapas que se desarrollarán a lo largo de este curso, en un camino que quedará completado el 8 de septiembre de 2021. Don Francisco recordaba en su escrito del pasado domingo la absoluta oposición de la Iglesia y su magisterio en defensa de la vida a toda forma de eutanasia, tanto si está legalizada como si no por las mayorías parlamentarias. El prelado toledano también recordaba que lo que ha dicho el Papa Francisco a este respecto ha sido muy claro, al tiempo que lamentaba que no son tan conocidas las alternativas éticas que se proponen a cambio, porque la medicina tiene cuidados que poner al servicio del paciente y su dignidad.
Hoy día vivimos una fuerte tendencia a la legalización de la eutanasia. De este modo comienza su reflexión el señor arzobispo de Toledo en su escrito semanal para Padre Nuestro. En él reconoce la absoluta oposición de la Iglesia a toda forma de eutanasia, oposición fundamentada en la ley natural y en la palabra de Dios, que es conocida por todos, aunque se desconoce en muchas ocasiones el porqué de esta postura, así como las alternativas éticas que la Iglesia propone. Para profundizar en esta cuestión hace referencia a un documento que publica en el año 1993 la Conferencia Episcopal Española, en el que describe lo que es la eutanasia y donde se explica que la postura de la Iglesia oponiéndose a esta práctica no significa apoyar sufrimientos inaguantables o que se someta a los enfermos a terapias inhumanas e ineficaces. Don Francisco Cerro acude a la palabra de Dios que indica que ya vivamos, ya muramos, somos del Señor. Él es el único que puede decidir cuándo ha terminado el camino terreno. Por último, el prelado toledano destaca que ante el enfermo terminal, la Iglesia no se conforma con decir que son inmorales tanto la eutanasia como la obstinación terapéutica, que ante la imposibilidad de curar siempre es posible cuidar, ya que la medicina debe respetar al paciente y su dignidad y su derecho a ser cuidado. Les voy a decir una cosa, la primera vez que oí hablar de Carlo Acutis fue hace cosa de un par de años, de mano de Eufemio Romano, cuando la adoración perpetua, gracias a la adoración perpetua, se logró instalar en el claustro de la catedral una exposición sobre los milagros eucarísticos. Fue la primera vez que oí hablar de este joven italiano. También por aquel entonces, de mano de Mabel, que trabaja en la librería pastoral, tuve conocimiento de que sus padres habían llevado a cabo una visita privada en Toledo y conseguí su primera estampa. A mí en aquel momento me pareció que Carlo Acutis no dejaba de formar parte de esa larga nómina de jóvenes casi adolescentes que habían impresionado por su serenidad a la hora de vivir el dolor y la muerte, como Alexia González Barros y tantos otros en esta historia reciente, jóvenes que han vivido el dolor y la muerte con gran serenidad, pero la figura de Carlo Acutis se ha ido agigantando en estos últimos tiempos. En Italia es un verdadero acontecimiento y aquí en España también cada vez se vive con más intensidad. Este fin de semana estamos viviendo la beatificación de este joven, de este adolescente italiano. Para hablar de la figura de Carlo Acutis, que cada vez va trascendiendo más, tenemos el lujo de tener esta noche con nosotros a dos de las personas que en España más saben de él o más han tratado durante este tiempo de divulgar su figura. Uno es don Tomás Ruiz Novés. Don Tomás, buenas noches. Buenas noches, don José María. Sacerdote, canónigo de la catedral y probablemente uno de los principales difusores o propagadores en la diócesis de Toledo, me parece. Pues creo que sí, gracias a Dios. Y ha venido de Ciudad Real para visitarnos don Manuel Álvarez Díaz. Manuel, buenas noches. Hola, buenas noches. Que es el creador de la página web sobre Carlo Acutis en España, que probablemente sea la herramienta por excelencia. Sí, la página de Facebook, que es lo que todo el mundo usa hoy en día, dedicada a él, a Carlo Acutis. ¿Desde cuándo llevas con la página web? La página, pues más o menos, yo calcularía que de principio de año, en enero, por ahí fue cuando empecé. Unos cuantos meses. Sí, poco tiempo realmente para lo que... Y sin embargo, cargada de visitas. Mucho, y cada vez más, y ahora últimamente con el tema de la beatificación, muchísimo más. Manuel, ¿cómo conoce a Carlo Acutis? Pues yo lo conozco gracias a don Tomás, que fue el que me habló de él. Recuerdo en un viaje, estábamos en el santuario de Lourdes y en la Basílica de San Pío X hay unas lonas muy grandes de santos actuales y contemporáneos y antiguos. Y había una lona muy grande de Chiara Luce Badano, también beata italiana, de hace 10 años. Y recuerdo que don Tomás ahí me mencionó a Carlo Acutis. Dice, a ver si alguna vez también aparece aquí una lona de Carlo Acutis. Y dije, ¿quién? Me extrañó el nombre. Y a partir de ahí me empezó a contar así la historia y me llegó de tal manera tan adentro que en cuanto ya salí, luego estando en el hotel buscando por Google su nombre, toda la información sobre él, y la verdad que encontré bastante cosas de él, pero sí me chocó una cosa, y era que en España apenas se conocía. Sí, no deja de ser sorprendente. ¿Y usted, don Tomás, cuándo tiene conocimiento por primera vez de la existencia de un adolescente italiano? ¿Cómo llega a conocer a Carlo Acutis? Bueno, pues yo, la revistita del Seminario Menor, Mesaret, hace ya 6 o 7 años, hubo una reseña de Carlo Acutis, posiblemente cuando estaba comenzando la fase diocesana del proceso de beatificación, y la verdad es que no le di ninguna importancia. Después, cuando la exposición de los milagros eucarísticos aquí en Toledo, pues tampoco le hice demasiado caso.
Pero el año pasado, en unos momentos de especial dificultad, porque estaba encomendando al Señor a una persona pues, que tenía que tomar una decisión muy importante en su vida, pues mirando en una carpeta en casa apareció la revistita Mesaret y apareció el artículo de Carlo Acutis. Y se me hizo la luz y a partir de ese momento pues se lo encomendé, el asunto que traía entre manos, se lo encomendé a Carlo, lo resolvió perfectamente, pero esto me llevó, pues como ha dicho Manuel, a interesarme, conocer más y bueno, ya fue un proceso, primero hablando a amigos y demás, dándole a conocer y después ya a partir de que Manuel me dijo que se había creado en España la página de Facebook, pues ya ha sido hablar continuamente, hablar en las homilías de él, en definitiva darle a conocer. Manuel, cuando le preguntan amigos, conocidos, gente de otros cristianos quién es Carlo Acutis, hoy lo asociamos con facilidad a esta imagen, con su sudadera, su chándal, sus Ray-Ban colgadas de la camisa, pero cuando le preguntan a usted quién es Carlo Acutis, ¿usted qué dice? ¿Cómo presenta su figura para gente que apenas ha oído hablar de él? Pues lo presento pues como era, diciendo que era un joven que vivió la vida a pesar muy corta, solo murió con 15 años, era muy intensa la vida que vivió, sobre todo en el tema de la iglesia. Él hizo la comunión incluso antes de la edad, pidió hacerla con 7 años y se le concedieron. También la confirmación, y era una vida muy intensa dedicada 100% a Jesús, a Dios y a la Eucaristía. Y eso llama la atención sobre todo en una persona tan joven. Y sobre todo eso, para mis chicos, que además yo también soy catequista de chicos jóvenes, les enseño cómo pueden comprobar con Carlo Acutis cómo se puede ser santo luciendo sudadera y deportivas y pantalón vaquero. Claro, lo típico es ver un santo pues con traje de religioso, de fraile, y no, pues podemos ver que puede también ser con un polo y sudadera y deportivas perfectamente. Y además con un tono como muy desenfadado. Claro, es un chico joven, era un chico normal como cualquiera de todos. Tenía su PlayStation, era un poco, a lo mejor decía que un poco holgazán, hablaba mucho en clase, decían que hablaba mucho en clase, eso comentan los compañeros y tal, pues un chico normal y corriente. Don Tomás, vamos a hacer un pequeño repaso biográfico de estos 15 años, muy cortos pero muy intensos. Carlo Acutis, ¿nace en Londres, donde están sus padres por razones de trabajo, forma parte del mundo de las altas finanzas y allí nace el 3 de mayo de 1991 y es bautizado el día 18 allí en Londres y en septiembre ya de ese año regresan a Italia. Y toda la vida de Carlo es un milagro de la gracia, porque es de una familia no especialmente religiosa, no son ajenos al hecho religioso, pero no son para nada practicantes. Y el niño empieza a dar muestras desde 2 años y medio, 3 años y medio, es inteligentísimo, empieza a dar muestras de interés por lo religioso. Tanto es así que cuando, dice la mamá, que cuando salían a pasear por las tardes, no había iglesia por la que pasase en donde decía, vamos a pasar a ver a Jesús. Y no había jardín de Milán donde no quisiese coger todas las flores para llevárselas al altar de la Virgen. Bueno, la vida de Carlo es un darse a los demás por amor a Jesucristo. Es verdad, como dice, a veces puntualmente, incluso en este momento en nuestra diócesis de Toledo, hay niños que por una especial intuición personal o relación con Jesús solicitan el sacramento de la comunión incluso antes de lo que parece razonable o de lo que tenemos previsto. Él también pidió la iniciación cristiana, él solicitó una iniciación cristiana un poco antes de tiempo. Él a partir de los 4 años empieza a ir a una escuela, lo que aquí llamaríamos la primera enseñanza, ¿verdad? Y allí ya se muestra absolutamente firme de sus convicciones. Es interesante subrayar una confesión que hace la mamá Antonia, que es que el niño es inteligentísimo, como digo, y empieza a hacerle preguntas de temática religiosa que ella no sabe contestar, porque dice que su contacto con la religión ha sido tangencial. Dice que solamente he ido a misa 3 veces en mi vida, en mi primera comunión, la mamá. La madre. En mi primera comunión, en mi confirmación y en mi boda. Dice, mi marido, que estaba estudiando económicas en Ginebra, tampoco tampoco creo que fuera de misa dominical. El caso es que el niño empieza a hacer preguntas de tipo religioso y la mamá dice, no quiero perder mi autoridad delante de mi hijo,
Entonces, esto, la mamá, que entonces religiosamente, como digo, es bastante más que escéptica, indiferente, pues dice que busca cursos de teología, busca la dirección de un sacerdote, se aconseja, y ella dice: Carlo es mi evangelizador, mi salvador, mi pequeño salvador, porque la primera convertida de Carlo ha sido su mamá. Después ha ido el papá, ha ido toda la familia. Pero, como le digo, el niño quiere hacer la primera comunión, se emperra y casi se pone pesado, y entonces, por medio de un sacerdote amigo, acuden a don Pasquale Macchi, que había sido secretario de San Pablo VI y que en aquel tiempo era el prelado de Loreto. Y Monseñor Macchi le dice: no hay ningún inconveniente que haga la primera comunión. Eso sí, pues en Italia hacen la primera comunión igual que en España, en torno a los 9-10 años, que la haga en un sitio bastante discreto. Ajá. Y entonces eligen un monasterio de religiosas. Manuel, ¿qué es lo que más te impresiona de la vida o de todos estos testimonios que me imagino un foro de Facebook da de sí a que la gente comente cosas o que la gente de alguna manera interactúe? ¿Qué es lo que más te ha impresionado? ¿O qué es lo que más le impresiona a la gente de Carlo Acutis, de todo lo que llevas viendo? A la gente le impresiona, yo creo que lo que he dicho antes, la intensidad y la forma como vivía todo. Él evangelizaba con lo que él sabía hacer y lo que le gustaba, que eran las nuevas tecnologías. Él dominaba perfectamente los ordenadores, Internet. Entonces él evangelizó de esa manera. Creó varias exposiciones, páginas web, a los amigos les hablaba constantemente de Dios. Entonces es lo que me llama la atención, y a la gente le llama la atención, cómo hoy en día, tanto tiempo después de su fallecimiento, él sigue evangelizando, porque aunque él ya no lo hace, pero sí, es como que él manda a otras personas para que lo hagamos su trabajo por su favor, y así lo estamos haciendo. Entonces es lo que impresiona, cómo llega a todo el mundo. Yo que gracias a Facebook tengo contacto con gente de España, pero Europa, Latinoamérica, no hay país hoy por hoy en el que no se conozca la historia de Carlo Acutis. Y eso es gracias a las redes y a las redes sociales, claro. Sí, probablemente las redes sociales han beneficiado también cómo se ha acrecentado su testimonio. A mí también me impresiona cuando vi la exposición sobre los milagros eucarísticos, una exposición humilde, a base de lonas, pero vamos, a mí me impresionó que eso surgiera en el fondo por un adolescente italiano, claro, con el Internet de hace 10 años, que era un Internet pues mucho más lento, no como ahora, y que todo eso tuviese origen en Carlo Acutis. Yo pensé que lo habían elaborado entre gente más docta. Don Tomás, ¿Carlo Acutis alguna vez habló del sacerdocio? ¿O en tan pocos años fue una idea que quedó un poco ahí postergada? Bueno, por su entrega a los demás, en los que reconocía el rostro de Jesucristo, la gente que le conocía tenían prácticamente asumido con agrado que él iba a ser sacerdote. Su director espiritual en Bolonia, al que iba a ver una vez al mes, declaró después, en el proceso de beatificación, que estaba absolutamente convencido. El verano de 2006, él goza de una salud espléndida, es un chico de aspecto de más edad de los 15 años y medio que tiene. El verano de 2006 ya nos lo irá contando la mamá, pero debió ser un verano de experiencias, yo creo que no exagero si digo incluso de tipo místico. Aquel verano, una noche, cuando la mamá va a despedirlo, él le pregunta: mamá, ¿crees que debo ser sacerdote? Y la mamá le responde: hijo mío, eso es algo que tú tienes que decidir por ti mismo. Es una pregunta totalmente retórica, porque la mamá sabía perfectamente que él lo tenía decidido. Yo me atrevo a reformular tanto la pregunta de Carlo como la respuesta de mamá. Mamá, estoy decidido a ser sacerdote. Y la mamá, tienes que pensarlo tú, yo claro, también lo sé, que tú lo tienes decidido. Y si no llegó ni siquiera al seminario, fue porque no le dio tiempo, el Señor tenía prisa y se lo llevó. Cabe intuir de lo que se puede en medios audiovisuales, en Internet y tal, que tenía intuiciones místicas, Carlo Acutis. Bueno, la mamá ha hablado después incluso de un milagro
posiblemente en aquel momento ellos no fueron conscientes, ocurrido en el santuario de la Virgen del Rosario de Pompeya, cuando, bueno, la familia de la mamá es de la zona de Nápoles, muy cerca del santuario de Pompeya. Y él hace su consagración a la Virgen, que es una práctica religiosa muy, muy popular en Italia, y después se escapa todos los días en bici, está a 10 o 12 kilómetros, y va a ver a la Virgen. Esto cuando tiene 8 o 9 años. Y un día le dicen, ¿sabes, Carlo? La mamá de tal persona, un amigo, tiene un cáncer y va a morir. Y dice, yo pediré a la Virgen por ella. Y 3 o 4 días después, la señora va al médico y le dice, está usted absolutamente curada. Entonces, claro, estas son cosas que la mamá va diciendo a posteriori. Claro. Yo estoy totalmente convencido de que Antonia Salzano, la mamá de Carlo, conforme vaya pasando el tiempo, nos va a ir descubriendo más de estas interioridades propias, de estos secretos, diríamos, entre madre e hijo. De hecho, ha habido una entrevista en el Corriere della Sera del 4 de septiembre que ha sido interesantísima porque la mamá ha empezado ya a, diríamos, a revelar algunas cosas que antes o no se conocían o se conocían simplemente prácticamente el enunciado, poco más. ¿Hay incluso algún vídeo musical en internet, un pelín rudimentario, pero que está muy bien para acercarse a la vida de Acutis, donde sale un pequeño fragmento en el que dice yo sé que voy a morir? Hay un momento en el que él es consciente, él predice su muerte de algún modo. Vamos a ver, esto ocurre, este vídeo al que usted se refiere es del verano, agosto, finales de agosto posiblemente, del 2006. Goza, como digo, de una perfecta salud porque la enfermedad fueron 72 horas. Bien, sí, fue una cosa rapidísima. Unos días después de la muerte de Carlo y de la sepultura, la mamá se despierta, oye testamento, y ella piensa que Carlo ha dejado algún tipo de escrito, alguna notita, porque él llevaba un diario muy interesante, muy infantil, pero muy interesante, sobre todo por esas frases tan impresionantes que parece mentira que estén pronunciadas por un muchacho tan joven. Entonces ella va a su habitación, a la habitación de Carlo, busca entre los papeles y no encuentra nada. Y dice que es como una intuición, abre el ordenador y en el ordenador encuentra un vídeo brevísimo de apenas medio minuto, donde Carlo, aquel verano, levanta los ojos hacia el cielo, abre los ojos y como en un gesto de querer abrazar a todo, dice, io sono destinato a morir, estoy destinado a morir. Esto gozando de una perfectísima salud. Yo estoy convencido de que Carlo, ahora si a usted le parece, lo comentaremos, yo estoy convencido de que él sabía que se iba con el Señor. Manuel, tú mantienes cierta relación con todos los promotores o con los principales promotores de la causa de Carlo o de extender un poco el testimonio de Carlo Acutis en Italia, ¿no es así? Sí, efectivamente. Cuando creé la página de Facebook de Carlo, enseguida se puso en contacto conmigo Isabel, que era entonces la secretaria, ahora es la presidenta de la Asociación de Amigos de Carlo Acutis en Milán, por así decirlo, la asociación oficial de sus amigos. Y me propuso de que ella quería también formar parte de esa página como colaboradora para controlar un poco el tema de las publicaciones, tal y cual, porque hay algunos sitios, algunas páginas que publican cosas que no son oficiales o que no están corroboradas y pueden hacer más daño más que bien. Entonces me lo pidió y yo, por supuesto, yo al revés, yo encantado. Y a partir de ahí pues empezó así un contacto más estrecho con ella y con la gente allí de Milán. Tengo también contacto, por ejemplo, con Rajes, que era el secretario, por así decirlo, acompañante de Carlo de cuando era pequeño, era de origen árabe, y gracias a Carlo y a su testimonio se convirtió al cristianismo. O sea que... No has tenido oportunidad todavía de viajar, pero creo que lo harás en próximas fechas. Si Dios quiere, lo vamos a hacer en breve para poder ir, ahora que está la tumba que está abierta para poder venerar el cuerpo de Carlo, pues queremos ir allá a Asís a venerar el cuerpo. Oye, esto ha llamado mucho la atención, la momia, me refiero.
Ha trascendido, si bien la fama de Carlo Acutis va en aumento, lo que sí que ha trascendido distintos medios de opinión pública ha sido la exposición de su cuerpo. ¿Qué te comentan desde Italia? Bueno, pues comentan de Italia, de muchos sitios, pues hay muchas dudas, pues hay comentarios y gente que habla sin saber o gente que no habla. Lo que yo escucho y lo que más promulgo es la versión oficial que da la Asociación Oficial de Amigos de Carlo Acutis. Y es que dicen que el cuerpo no está en perfecto estado al 100%, pero sí está muy bien conservado. ¿Por qué? Porque cuando murió ha estado varios años, estuvo enterrado en el cementerio de Asís. Claro. Eso entonces provoca en el cuerpo unas reacciones, pues sobre todo oscurecer la cara y las manos. Sí. Entonces hay un grupo de personas que se dedican a, por así decirlo, a conservar los cuerpos de las personas que van a ser veneradas y lo hicieron con él, tal cual como hicieron con San Pío de Pietrelcina o otros santos, con poner el cuerpo que estaba, lo dicen bien claro, está el cuerpo en buen estado, los órganos están todos en perfecto estado y el cuerpo está tal cual, lo único que tiene en las manos y en la cara pues una leve capa de cera o de silicona para el color. Y el corazón, que sí está una reliquia, que es lo que van a usar en la beatificación de Carlo, se va a usar para la veneración. Lo cual no deja de ser un procedimiento habitual siempre que se exponen cuerpos, ¿verdad, don Tomás? O sea, que sea recientemente, por lo menos, siempre que sean... Sí, una vez que en el proceso normal de beatificación de una persona, de un santo, de uno que va a ser santo, una vez que se ha reconocido la heroicidad de sus virtudes, tiene lugar la llamada elevatio, que es el reconocimiento de los restos. Y normalmente, como a partir de ese momento ya tan solo se aguarda el milagro para la beatificación y después el milagro para la canonización, pues el cuerpo se prepara, pero esto es habitual. Nos han llegado, ¿verdad, Manuel?, informaciones de algo... Bueno, la Asociación Amigos de Carlo Acutis ha intentado en estos años evitar cualquier tipo de lo que llamamos culto público, porque esto hubiera sido, más que otra cosa, hubiera sido un impedimento. Claro. Parece ser que los 3 días que está el cuerpo de Carlo, por un permiso especial, lo llevan a casa y instalan el féretro en su cuarto. Y parece ser que los 3 días que está el cuerpo de Carlo en su habitación, hay este típico olor a nardos que se ha producido también en el caso de Santa Teresa, Santa Teresita, Madre Maravillas. O sea, es un fenómeno que tendrían que explicarnos los expertos en teología espiritual, pero que ocurre. El olor a nardos que había en toda la casa. Y un sacerdote de Toledo que ha estado hace pocos días en Asís, porque tiene un pariente religiosa allí en Asís, dice que los 3 meses que ha estado el cuerpo desde la elevación, que fue a finales del mes de enero, hasta que fue trasladado, estoy hablando del año pasado, 2019, hasta que fue trasladado a esta iglesia, que es el Santuario del Despojo, que se ha rehabilitado, es un lugar franciscano, pero que se ha rehabilitado fundamentalmente para que sea el santuario de Carlo Acutis, dice que los 3 meses que estuvo el cuerpo sometido a este proceso de conservación, todo el convento de los capuchinos donde estaba inundado de este olor. Es el olor de la santidad, diríamos. Bueno, que cuando la gente se acerque, porque incluso se puede ver en directo, si se meten en distintos canales, hay una cámara que está enfocando en directo. Yo no sé si María Visión todavía la mantiene, o mantiene ahí el santuario y el reguero de gente que se va a acercar a contemplar el cuerpo de Carlo Acutis. Está bien conservado, pero no lo sacaron exactamente así, sino que todo cuerpo cuando se expone se adecenta dentro de... Parece ser que tiene, bueno, no parece ser, lo han dicho, una leve, tenue máscara de silicona, igual que el Padre Pío, y usted conoce perfectamente Santa Bernardita de Lourdes, en Nevers, y igualmente tienen esta especie de impronta sobre su cara, pues sobre todo para ocultar los estragos propios del tiempo en un cadáver, aunque esté el cadáver perfectamente preparado. En cualquier caso no deja de impresionar, porque parece que está dormido, no deja de ser impresionante. Me gustaría decirle que algunos jóvenes, algunos sacerdotes y gente conocida, la gran tarea que está haciendo esta cámara web de María Visión, que es que mucha gente que no vamos a poder ir a Asís, simplemente como no tiene además sonido,
conectamos la televisión y rezamos delante de Carlo Acutis, lo cual es especialmente emocionante. Manuel, muchos jóvenes de nuestra diócesis y de otras diócesis cada vez se sienten más impresionados y se sienten como mucho más identificados con la informalidad de un adolescente que vive una relación con Cristo. ¿Cómo acceden al blog que tú tienes montado? ¿Cómo acceden a...? Pues es muy sencillo. En el buscador de Facebook, bueno, hoy en día escribes Carlo Acutis y te salen 200.000 páginas sobre él. Para ser más exactos, pues tenían que poner la dirección exacta, el nombre sería Venerable Carlo Acutis en España. ¿Por qué? Porque, como he comentado antes, me llamó la atención que antes de esta página, cuando yo buscaba, en España apenas había nada. En Latinoamérica muchísimas, sobre todo en Brasil. En Brasil es donde se produjo el famoso milagro de la beatificación, fue en Brasil. Entonces, en Latinoamérica hay muchísimas, en Italia, por supuesto, muchas, pero en España ninguna. Entonces, me llamó la atención y por eso fue que la hice. Así de fácil. Carlo Acutis en España y aparece. Venerable Carlo Acutis en España Y aparece un foro de Facebook que es el que tripula usted y se puede... ¿Y literatura en castellano, don Tomás? ¿Cómo podemos acceder a algo que se tenga en pie? Pues muy sencillo, nada. ¿No existe nada? No existe. ¿Pero cómo puede ser que no exista nada? Pues el conocimiento que tenemos en español de Carlo Acutis es gracias a Internet. En Internet hay muchísimas noticias, son fuente de información, pero que tenemos que utilizar pues sabiendo fácilmente que Internet se presta al sensacionalismo. O sea, que solamente los que tengan conocimiento de italiano se pueden acercar a la literatura. Bueno, este libro está publicado justamente un año después de la muerte de Carlo por este señor que es un laico, Nicola Gori, que es el vicepostulador de la causa. Vamos a ver, la fama de santidad de Carlo tenía una excepcionalidad en vida que hacía que muchas veces le dijeran a sus padres, su hijo es especial, pero especial en el sentido de extraordinario. Nosotros aquí llamamos a las personas especiales, pues personas muchas veces que tienen necesidades. Pero era especial precisamente porque destacaba su seriedad, destacaba su empatía, su capacidad de hacer amigos, etc. La mamá dice que el día del entierro en la parroquia de Santa María Segreta, que es una de las parroquias más céntricas de Milán, donde tiene lugar su encuentro con don Gianfranco, su párroco, que es interesantísimo, los testimonios de don Gianfranco en el proceso son interesantísimos. Bueno, pues la mamá descubre que ese día la iglesia está inundada de gente. Ellos pertenecen a una clase social, diríamos, elevada, pero están los pobres sin techo, gente de la calle, porteros de las casas nobles, gente venida, emigrantes, o migrantes, como se dice ahora. Todos están allí no por curiosidad, porque ha muerto un niño rico, sino conscientes de que ha muerto realmente un santo. Y tienen que transcurrir los 5 años normales para iniciar el proceso de beatificación. Pero la fama de santidad no hace sino acrecentarse. Por eso, al año, justamente, subrayando la idea de que Carlo ha muerto ofreciendo su vida por el Papa y por la Iglesia, Nicola Gori publica Eucaristía, mi autopista hacia el cielo, que es una de las frases más conocidas de Carlo. En la que da título también a un documental, un documental que ofrecemos aquí este fin de semana con testimonio. Además es la frase que está grabada en el féretro que se pone, donde se ponen los restos después de esta preparación, la Eucaristía, en italiano, lógicamente, mi autopista hacia el cielo. Y este anagrama con el Jesús, Hijo de Dios, Salvador, que vemos en el cristal, está también grabado sobre el féretro. El cardenal Angelo Scola, arzobispo de Milán, conocedor de la fama de santidad de este niño, tiene un especial interés en que se abra cuanto antes el proceso diocesano, la fase diocesana de beatificación, que se abre en 2013 y se concluye en octubre o noviembre, no estoy seguro la fecha, pero en todo caso a finales del 2016, y ya pasa a Roma. Y a principios del 2019, el Papa Francisco
firma el decreto de la heroicidad de las virtudes y lo declara venerable, con lo cual ya era esperar el milagro. Muy bien. A falta de que la editorial San Pablo se decida a traducirlo y a editarlo en castellano, ¿cree que serán próximas las fechas? Igual no tanto, ¿verdad? No lo sé. No lo sabemos. No lo sabemos. Bueno, pues a falta de que podamos poder acceder a literatura en castellano del beato Carlo Acutis a partir de este fin de semana. Bueno, pues emplazamos a la gente a que se acerque a su foro, a que pues adquiera estampas. También es difícil adquirir material Parece ser que nos van a dar, ¿verdad? Me dijo Isabel, la presidenta de la asociación, que cuando lleguemos allí a Asís me tiene preparado un pequeño lote de... Y después ya las haremos. Estamos en vías diríamos, de oficializarnos y ya las haríamos. Tiene que haber alguna manera dentro, en breves fechas, de que podamos difundir entre jóvenes, entre adolescentes, seglares en general. En la página de Facebook hay trocitos de capitulitos. Hay uno muy curioso, muy simpático, acerca de Carlo y sus mascotas, que este lo traduje yo directamente y a la gente le ha gustado muchísimo. Tenemos también en la página el testimonio de don Francisco, nuestro arzobispo, que no le conocía y le he hecho llegar los libros y se muestra muy, muy interesado, pues él es especialmente sensible al apostolado entre los jóvenes. Muy bien, pues estoy seguro de que no es la última vez que hablamos del beato Carlo. Seguro que yo hace año y medio largo que no había oído hablar de él y me doy cuenta de hasta qué punto su figura es inmensa. Muchísimas gracias, Manuel, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Por haberte cruzado la Mancha para venir a Toledo siempre es bien. A dar este testimonio. Muchísimas gracias, don Tomás, por todo lo que hace por el testimonio o por el proceso de Carlo Acutis y por tantas otras cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Las entidades de inspiración cristiana que impulsan en España la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente han hecho un año más, y ya van 6 consecutivos, un llamamiento para celebrar cada 7 de octubre una jornada por este fin y alzar la voz para reclamar un nuevo modelo productivo que, en pleno impacto social de la pandemia, garantice empleo digno y accesible. Nos recuerdan que la epidemia ha puesto de manifiesto las debilidades del estado de bienestar y la necesidad de trabajo decente de cara a una sociedad cada vez más fraterna. Un 30% más de familias en situación de pobreza severa, gran aumento de la tasa de paro y una bajada en las contrataciones temporales son algunas de las causas que ha provocado la crisis sanitaria por el COVID-19. Y ante esta realidad, las organizaciones que forman parte de la plataforma Iglesia por el Trabajo Decente manifiestan en la Jornada Mundial que se celebra por esta causa que urge más que nunca reivindicar un trabajo digno para todos. La necesidad de que todas las personas puedan disfrutar de un empleo con el que obtener unos ingresos económicos que permitan a sus familias vivir. Y en cambio vemos que esta pandemia está provocando pérdidas de empleo, expedientes de regulación temporal de empleo, que puede que acaben algunos de ellos en extinción de empleo, y también hay sectores productivos que están incrementando su actividad, como la mensajería, los servicios sanitarios, que vemos que también sus condiciones laborales se han empeorado notablemente. Ante la situación actual, este año la campaña se difundirá por las redes sociales bajo el lema Nos movemos por el trabajo decente, que invita a que cada persona que se una a esta iniciativa lo haga andando, corriendo, en bicicleta y se coloque un dorsal con la fecha, se realice una foto y la comparta en las redes sociales con la etiqueta Nos movemos por el trabajo decente. Es una forma de hacer visible el día, dado que otras realidades, otras cosas no se pueden hacer. Y entonces, bueno, hay un incremento o pretendemos un incremento de comunicaciones en la red, de reflexiones de distintas organizaciones, porque la iniciativa Iglesia Trabajo Decente no solo está a la UAD, hay otras realidades que también están colocando en la red sus reflexiones, o algunas son reflexiones comunitarias, ¿no? Ya han sido más de 1000 los kilómetros recorridos en esta jornada que llama a movilizarse contra el aumento de la precariedad laboral y a moverse por la defensa del trabajo decente para que sea una realidad accesible para todas las personas con condiciones que permitan mantener una vida digna.
Esta semana el prelado toledano presidió una nueva reunión de la Comisión Diocesana del Año Jubilar Guadalupense y la cita se ha aprovechado para, al tiempo que se hacía balance de lo que llevamos de jubileo y sus hasta ahora más de 20.000 peregrinos, se valoraban las más de 1.500 personas que llevan inscritas o que están inscritas en la peregrinación virtual que ha organizado nuestra diócesis, gracias a la cual, sin desplazarse de casa, recibirán por medios electrónicos cada día una parte del itinerario espiritual para realizar este camino jubilar. El Salón de Concilios acogía la segunda reunión de la Comisión Diocesana del Jubileo de Guadalupe, que quedó constituida el pasado mes de junio. El señor arzobispo de Toledo ha presidido este encuentro en el que se han revisado las actividades propuestas desde que el pasado mes de agosto se abriese la Puerta Santa del Monasterio de Guadalupe. Ante la situación actual, las redes sociales han servido para promover y sentir mucho más cerca este jubileo. Cada día emitimos un vídeo que es testimonio de cardenales, arzobispos, obispos, religiosos, religiosas, familias, jóvenes, sacerdotes. Pero es verdad que en este contexto pues hemos querido que la reina de la hispanidad, que así la declaró el Papa, reina de la hispanidad es la Virgen de Guadalupe, pues poder organizar algo que bueno, pues nos parece que es una novedad. De hecho, es la primera vez que en la diócesis se organiza una peregrinación virtual. Comienza la peregrinación virtual y en la que participarán más de 1.500 peregrinos de 30 países diferentes. Los inscritos ya han comenzado a recibir sus primeros correos con el material que necesitarán para poder recorrer el camino que les llevará el próximo 12 de octubre a los pies de la Virgen de Guadalupe. Un camino virtual pues, que empieza en Puente del Arzobispo y que nos llevará el 12 de octubre a celebrar la misa de la Reina de la Hispanidad en Guadalupe y en otros países de Latinoamérica, entre ellos pues el mismo Cardenal Maradiaga a las 11 de la noche desde Honduras, que allí serán las 8, pues a las 11 hora española en el canal YouTube de Guadalupe Jubileo será su misa. Desde que abriese su Puerta Santa el Monasterio de la Virgen de Guadalupe a principios del mes de agosto, han sido más de 20.000 los peregrinos que ya han ganado el jubileo. El Cabildo de la Catedral presentará el próximo martes el acabado final de las obras de restauración que se han acometido en la torre campanario del templo primado en estos últimos meses. El 14 de octubre de 2018 una piedra se desprendía de la cornisa para preocupación de propios y ajenos y el próximo 13 de octubre, casi 2 años después, se presentan estos trabajos en los que se ha invertido casi 1 millón de euros que, con todo lo que pueda parecer, ha sufragado íntegramente el Cabildo toledano. Era el 14 de octubre de 2018, una piedra se desprendía de una de las cornisas de la torre de la Catedral Primada sin provocar daños mayores. El Cabildo, con la asesoría del equipo que dirigía Jaime Castañón, arquitecto del Templo Primado, decidía acometer los trabajos de restauración y consolidación de esta majestuosa torre de 40 metros de altura que identifica a la Dives toledana. Unos trabajos que han culminado esta semana con el desmontaje del andamio y que serán presentados el próximo martes, 13 de octubre. Acompañamos una mañana más de trabajo a Antonio Sánchez Barriga, esta vez para contemplar el resultado final cuando apenas quedan unos andamios por desmontar. Hemos descubierto que el llagueado que hicieron al principio, o sea, cuando hicieron la obra primera y se estaba haciendo, nosotros la hemos recuperado. Entonces se ve la torre completamente, viéndose las cornisas, las molduras. Piensa que el diseño, cómo podía haber sido, ¿verdad? Qué maravilla, ¿no? O sea, haber hecho Guas todo el dibujo y dirigir toda la obra, ¿no? Eso es una cosa que impresiona mucho, sobre todo en las restauraciones. Un metódico estudio y análisis de los componentes de la piedra y los diferentes elementos presentes en esta construcción fue el inicio de estos trabajos que se han prolongado durante casi 2 años y que han tenido que capear con un acontecimiento imprevisible para el mundo. La irrupción del coronavirus provocó la paralización y ralentización de las obras y también el fallecimiento de Jaime Castañón. Su recuerdo emocionado permanece en todos aquellos que compartieron años de trabajo con él en este y otros proyectos. Es un recuerdo también que tenía con Jaime, ¿no? Jaime Castañón, que falleció y no lo ha podido ver. Es una de las situaciones un poco amargas
pero una alegría muy grande porque él sabrá perfectamente que hemos llegado al final. Esta no ha sido la única restauración a la que se ha sometido este icono identificativo de la ciudad de Toledo, aunque sí se puede afirmar que ha sido la realizada con los mejores medios, con los mejores profesionales y con los criterios de consolidación y conservación más adecuados. La restauración ha supuesto una inversión cercana al 1 millón de euros que ha sido costeada íntegramente por fondos del Cabildo. Quedan encima de la mesa más obras urgentes que afectan al templo primado. Sin embargo, la ausencia de ingresos de los últimos meses imposibilita la realización de estos proyectos. Nosotros teníamos previsto unas intervenciones de futuro que eran el transparente y también la fachada sur, y está un poco paralizada a espera de financiación, que es lo que nos ha hecho, aparte de que la financiación de la torre ha sido realizada por el propio Cabildo. Desnuda de andamios, pero pletórica de belleza, se muestra la torre de la catedral a todos aquellos viandantes y turistas que no se resisten a elevar la cabeza hacia el cielo. Los hombres del siglo XXI contemplan ahora la belleza original que otros esculpieron hace 7 siglos y que permanece inalterable al paso del tiempo y a la mirada del hombre. Rompe tu silencio, el proyecto diocesano en el que Cáritas de Toledo ofrece acompañamiento integral a mujeres que sufren o han sufrido violencia, así como a sus hijos e hijas, lleva ya 2 años funcionando. Y nos ofrece un balance muy notable: más de 110 mujeres atendidas y más de 150 menores acompañados. El proyecto además cuenta con una vivienda de urgencia que ha acogido este último curso a 2 familias y alerta del incremento de número de atenciones tras el estado de alarma y la pandemia. 2 años desde que comenzó a caminar el proyecto Rompe tu silencio, una iniciativa coordinada desde Cáritas Diocesana y en el que son atendidas las mujeres víctimas de la violencia y sus hijos. 2 años en los que a través de este programa se ha acompañado a 110 mujeres y 152 menores en todas sus necesidades, mediante la intervención social, el acompañamiento profesionalizado y la atención espiritual. Sus responsables alertan de la creciente demanda de atenciones tras el estado de alarma. Es verdad que no tuvimos tanta diferencia de demandas durante lo que fue el estado de alarma, pero ahora nos estamos encontrando con que el número de demandas ha aumentado un montón. Ha aumentado mucho. O sea, ahora mismo, por ejemplo, tenemos 4 demandas pendientes para hacer la primera entrevista. Durante el curso 2019-2020 han sido atendidas 43 mujeres y 78 menores. Niños que deben ser considerados víctimas y no beneficiarios indirectos de este proyecto. Consideramos que los menores, por haber vivido la situación de maltrato en su casa, son también víctimas, ¿no? Y víctimas directas, porque en el campo de la violencia hay muchos proyectos que los plantean como beneficiarios, como indirectos, como ayudamos a la madre y ayudando a la madre ayudamos al menor. Pero es verdad que no es así, o sea, que nos encontramos situaciones súper dramáticas. Sobre el perfil de las mujeres que acuden al proyecto Rompe tu silencio, el 73% de ellas tienen entre 30 y 49 años y el 60% de todas ellas son de nacionalidad española. Lo que no resulta tan fácil es definir la capacidad económica de la mayoría. Hay mujeres de absolutamente todos los estatus económicos, mujeres de todas las edades, mujeres que tienen carreras universitarias, mujeres con un trabajo estable, o sea, que es verdad que normalmente podemos pensar que la violencia tiene más probabilidad de sufrirla mujeres a lo mejor pues con más riesgo de exclusión y tal, pero verdaderamente no es así. El proyecto Rompe tu silencio está coordinado por Cáritas Diocesana en colaboración con la Delegación de Familia y Vida, la Fundación Centro de Orientación Familiar, la Delegación de Apostolado Seglar y el Secretariado de Pastoral de Migraciones. La lluvia que caía sobre Roma obligó a celebrar la audiencia general que el Papa Francisco presidió este pasado miércoles en el aula Pablo VI del Vaticano, donde retomó su ciclo de catequesis sobre la oración
partiendo del profeta Elías. En la parte final de la audiencia, Francisco manifestó su deseo de que el Señor haga que, en medio de este tiempo de pandemia, nuestra vida se convierta en un servicio amoroso a todos nuestros hermanos y hermanas, en especial a quienes se sienten especialmente abandonados y desprotegidos. Queridos hermanos y hermanas, reanudamos hoy las catequesis sobre el tema de la oración, reflexionando sobre la figura del profeta Elías. El Antiguo Testamento lo presenta como alguien sin un origen preciso y sin un final, pues su historia se cierra cuando es arrebatado en un carro de fuego al cielo. Pero a Elías lo encontramos también en el Evangelio, en el momento de la transfiguración, hablando con Jesús junto a Moisés. Además, Jesús mismo se refiere a Elías para confirmar la misión y el testimonio de Juan el Bautista. La Sagrada Escritura nos dice que Elías era un hombre íntegro, de fe cristalina, incapaz de compromiso mezquino. Y no obstante las pruebas difíciles que tuvo que afrontar, permaneció siempre fiel a Dios. La oración era su fuerza vital. Esta le permitió defender el primado de Dios ante los falsos profetas de Baal en el Monte Carmelo. Y lo hizo también consciente de sus propias fragilidades. Elías era un contemplativo, pero sin desentenderse de las situaciones concretas de su tiempo. Él nos enseña que en la vida de oración no puede existir separación. El fruto de la intimidad con el Señor en la oración no puede ser otro que el amor concreto a los hermanos y hermanas, a los que Jesús nos envía. La oración y la caridad hacia el prójimo van de la mano. La vivencia de Elías nos revela que la oración pasa por un camino de crecimiento, que a él lo condujo a la experiencia de un encuentro personal con Dios que se le manifestó en el signo humilde del murmullo de una brisa suave y le devolvió la calma y la paz a su corazón cansado. Muy bien, pues hasta aquí la crónica eclesial de esta semana. Ya saben que pueden volver a visionar todos estos contenidos y muchos más en el canal de YouTube del que dispone nuestra Radio Televisión Diocesana. Les invitamos a que participen en la programación y retransmisiones especiales que les ofrecemos este fin de semana con ocasión de la beatificación de Carlo Acutis. Quédense ahora con la mejor programación, que es, ya saben, la del canal diocesano de televisión. Cuídense mucho, hasta la semana que viene, que sean felices.